¿Qué tenía ese Notivisa y qué tenía ese equipo de trabajo integrado principalmente por Jaime, Elizabeth y Gerardo? Pues tenía una visión diferente, ¿no? Tenía una visión así, venía ya con un ritmo mucho más rápido, todo tenía que ser rápido, porque teníamos dos trabajos, ¿no? Uno, el noticiero local, y otro, enviar a Tijuana. Y a Tijuana teníamos que enviar bien temprano, porque no había las facilidades, no podíamos hacer satélites, ¿sí? No podíamos enlazar de esa manera, no teníamos ese tipo de equipo, entonces teníamos que mandar temprano y iba alguien a recotear, muy artesanal, pero al final funcionó y logró posesionar al canal de tal manera que de México decide instalar satélites, ¿verdad? O sea, una inversión de no sé cuántos millones de pesos, y es donde ya con la puerta abierta de Tijuana abrimos la puerta de la corresponsalidad en México, ¿no? Y empezamos a empezar a tener presencia nacional. Y bueno, había una cabeza, pero en ese tema no había una cabeza, había notas. Si a ti te tocó esa nota, esa es tu nota, ¿sí? Mi trabajo era vendérsela a la gente de México, mi trabajo era esa parte, ¿sí? Y bueno, teníamos allá una gran aliada, Berenice Loaiza, que era la jefa de corresponsales, que era muy novedoso para ella. Decía ella, es que ustedes son como el viejo oeste. Todo muy diferente, muy diferente. Todo el mundo ve Ensenada lejísimo. Tijuana quizás la vieran más cerca, pero Ensenada estaba mucho más lejos, exótico. Me acuerdo que decían, una tierra exótica. Habrán saludos que me decían, ¿qué tierra tan exótica? Llegué un día a la estación de radio, a aquella vieja Estereosol, que éramos vecinos del 23, sí. Y hubo un día que todos hablamos de la nota de Jaime Nieto con Guillermo Ortega en el programa matutino de los tacos de pescado. Los tacos de pescado, sí. Fíjate que Guillermo pues conducía un programa de ese tipo y nos pedía ese material y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Representaba no un sacrificio, porque yo no lo veía así. Tenía que ir a Tijuana a hacer los enlaces. O sea, yo me tenía que ir a las 3 de la mañana a Tijuana para hacer el enlace a las 7 de la mañana con ellos, ¿no? Abrir todo, un rollo muy complicado tecnológicamente hablando. Y bueno, el día que llevamos lo de los tacos de pescado, pues les llamó muchísimo la atención, ¿no? Muchísimo la atención. No, nunca se había sabido en otras partes del país cómo nos comemos el pescado aquí. Y todo el programa estuvieron hablando de los tacos de pescado. Y hay que ir a Ensenada. Yo creo que esa promoción pues, no la pagas con nada, ¿no? Entonces es la visión que de repente tenemos los periodistas de algo que es rutina, cotidiano aquí. Bueno, sí, aquí, pero en México no, en la Ciudad de México no, en Guadalajara no saben de esto. Y bueno, pues les llamó mucho la atención porque yo decía en alguna parte del reportaje, pues esto estaba nadando anoche y hoy se convirtió en un taco de Ensenada, ¿verdad? Y les llamó muchísimo la atención. O sea, esto habla bien del equipo de trabajo que hacía ese trabajo, porque a pesar de que sí tuvieron mucha relevancia con notas de tipo policíaco, buscábamos trabajar cosas que resaltaran la diferencia de ciudad en la que vivíamos, porque Tijuana en ese tiempo Ensenada era en verdad una ciudad única, totalmente diferente. Había personas en México, en serio, que me preguntaban, pero ¿ocupas pasaporte, verdad, para ir a Ensenada? No. Había aquella percepción en esos tiempos. Sí, y pues había muchísimo americano aquí, el inglés era un idioma que se hablaba mucho. Llegaron a venir gente de México a vacacionar acá cuando en aquellos años, y sí, es una ciudad totalmente diferente, muy, muy bella. Jaime, en estos tiempos pues, se recuerda a Televisa y se le estigmatiza con lo que dijo el señor Azcárraga Milmo, el tigre, alguna vez, que era soldado del PRI, pero tenía puros pesos pesados allá como conductores, como periodistas importantes. ¿Cuál fue? ¿Hubo contacto con Jacobo Zabludowski, con Abraham, con Guillermo Ortega, con Ricardo Rocha? Luego llegó López Dóriga. En fin, ¿con quién tuvo contacto de todos ellos y cuál era la comunicación de Televisa Ensenada con Televisa en México? Era constante. No solo llegué a tener contacto, llegué a tener amistad con Abraham. Muy preparado, un tipo. Sí, un tipo muy preparado. Irónico. Sí. Don Jacobo, lo recuerdo, así lo conocí. Yo fui a México a una reunión de corresponsales, ahí en Televisa Chapultepec, y voy caminando yo por uno de los pasillos, paso por la oficina de don Jacobo, y me dice, niño, ven para acá. Así les decía a sus reporteros. Sí, niño, ven para acá. Tú eres el de Ensenada, ¿verdad? Sí, señor. Siéntate, quiero platicar contigo. ¿De qué quería platicar conmigo? De Ensenada.
Platícame cómo es la vida en esa ciudad. Es un puerto, de dónde llegan los barcos, cómo se pesca, o sea, interesado realmente. Y era don Jacobo Saludowski, yo era un chamaco menso, ¿verdad? Entonces, con Abraham logramos hacer una amistad, logramos hacernos amigos. ¿Era con quien más hacía enlaces? Con quien más hacía enlaces. Sí, recuerdo esos vespertinos en el noticiero. Sí, con Abraham hacíamos muchos enlaces, pero también con Guillermo hacíamos muchos enlaces. En el matutino. Y cuando entrábamos en las noches, pues es que ya la cosa era muy, muy importante, ¿no? Caminando en los pasillos de Televisa San Ángel, tuvimos una reunión allá, y yo voy caminando y viene don Emilio, ¿no? Y me voltea y me dice, Jaime, ¿cómo estás? Ven, te quiero platicar contigo. El Dios. Pues, caminando con el Señor, oye, pues muy diferente todo lo que hacen allá, muy diferente, esa es tu fuerza. Cultívala, trabájala, la diferencia. Porque noticias vienen de todo el mundo, pero la diferencia de ciudad que tienes, y yo quisiera, pues a los ensenadenses que rescaten esa parte, seguimos siendo una ciudad muy diferente, muy, muy diferente. Esa es la única ciudad a la que se le ha caído una carretera, digo nada como dato, ¿no? Apocalíptica. Apocalíptica, en verdad apocalíptico. Aquí pasan grandes cosas todos los días, ¿no? Recibimos barcos, llega gente de todo el mundo,